Hoy teníamos ya preparados dos temas de los cuales queremos conversar con ustedes por la importancia que tienen. Uno es aquí en México, por supuesto, y otro tiene que ver pues, con un estado, con un país del Caribe, del Caribe, en la zona de Latinoamérica, que pues, seguramente ustedes lo conocen. Estoy hablando, por supuesto, de Haití, y quisiéramos conversar con ustedes y compartirles un poco del contexto en el que se dio el asesinato del presidente en días pasados. Como ustedes sabrán, Haití es el país más pobre de América Latina, comparte territorio con la República Dominicana, están asentados los dos en la isla llamada La Española, ocupa una extensión de 27.750 kilómetros cuadrados, y el 59% de su población vive por debajo del umbral de lo que se conoce como pobreza moderada, dependiendo del número de ingresos, en este caso medido en dólares estadounidenses, y estamos hablando que el 59% vive más bien con menos de 60 pesos por día, que es lo que estaríamos hablando de $3, una equivalencia de 20 pesos por dólar, y también el 24% de la población haitiana vive por debajo de la pobreza extrema, y estamos hablando de $1.5 por día, es decir, hablando de 30 pesos por día. De tal forma que su esperanza de vida es apenas de 63 años. Si ustedes ven las estadísticas en México, por ejemplo, si los quisiéramos comparar, nosotros tenemos una esperanza de vida más allá de los 74, 75 años, es decir, 11 años más arriba de la población haitiana. La tasa de anemia en mujeres en edad fértil, ahora sí que están en la vida productiva, que son las que tienen hijos e hijas, pues nada más sus niveles de anemia rondan el 50%, estamos hablando del 46.2%, el 88% de los haitianos, es decir, casi 9 de cada 10 carece de acceso a una dieta saludable, y el 27% corre riesgo de muerte prematura por enfermedades no transmisibles. Además, este país, como lo hemos narrado ya en varias ocasiones, ha sido devastado por tragedias naturales como el terremoto del año 2010, huracanes constantes como el de Matthew en 2016, que han agudizado la deforestación y la erosión, ya de por sí por causas naturales, pues también por causas antropogénicas, porque gran parte de la población que no tiene acceso, por ejemplo, a electricidad, pues recurren precisamente a la tala de árboles como fuente energética, y ahí pues se hace este círculo del que estamos hablando. También gran parte de la población haitiana padece hambruna, sobre todo ya se ven en los sectores más marginados, y ahora con la pandemia del coronavirus, con cifras oficiales antes del coronavirus, de los 11.1 millones de habitantes que tiene la parte de la isla La Española que corresponde a Haití, 5.4, es decir, casi la mitad, estaban desnutridos, con lo cual probablemente pues, hayan aumentado estas cifras con la pandemia del COVID, que por cierto pues, están aumentando los contagios en esta nación caribeña. Apenas el 21 de abril, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití señaló, y los voy a citar textualmente, que el panorama general de Haití parece estar completamente fuera de control de las autoridades estatales. La situación se caracteriza por masacres y ataques armados que son recurrentes en barrios desfavorecidos, secuestros indiscriminados, médicos, policías, escolares, comerciantes, maestros, bueno, pues, etcétera, le ponen aquí un etcétera, pues están siendo afectados, hay asesinatos espectaculares, violaciones en grupos y robo. El 11 de enero de 2018, el expresidente Donald Trump de allá de Estados Unidos veía Haití, fíjense ustedes que, perdónenme la expresión, qué miserable posición tenía Donald Trump, porque lo veía, lo que le preocupaba a Trump era básicamente la cuestión de que Haití era una fuente de migración masiva, y en algún momento también lo calificó como un país de mierda, literalmente. Terrible, bueno, no se sorprende del expresidente de Estados Unidos. Sí, es interesante también dar un poco de contexto histórico de Haití, como aparentemente una nación que pudiera ser una de las que llevara, pues, por su tamaño reducido de población, por los recursos naturales que tuvo en algún momento, pues una parte más protagónica en la historia de América Latina y del Caribe. Haití proclamó la abolición de la esclavitud en 1793 y la consumó en 1803. Fue la primera nación de América Latina y el Caribe en lograr su independencia. La hizo en 1804, recordemos que la de nosotros
empezó en 1810 y culminó en 1821. Pero Haití, desafortunadamente, en términos prácticos, siguió siendo un país colonizado, donde se daba la esclavitud, es decir, se seguía dando, y el intervencionismo y la explotación, por no decir el saqueo permanente por parte de países desarrollados. Haití fue una colonia francesa en algún momento, en la que ahí pues no se aplicaban mucho aquellos postulados de la Revolución Francesa de libertad, fraternidad, igualdad. Ya más recientemente, de 1915 a 1934, fueron ocupados por Estados Unidos. En ese periodo se implantó un sistema sociopolítico adaptado eminentemente a las necesidades de desarrollo industrial de Estados Unidos, que desafortunadamente sigue rigiendo en gran parte del país, o digamos ha sido pues, el lastre desde mi punto de vista que lo ha condenado pues, al subdesarrollo. De 1957 a 1986, la población haitiana sufrió 29 años de dictadura dinástica de los Duvalier. El último, si ustedes recuerdan, Jean-Claude Duvalier, que pues lo terminaron, valga la expresión, y desde que terminó por ahí del 86 en esta década, pues han tenido una época de mucha inestabilidad política y una pues, democracia calificada por la gran mayoría de los analistas como muy frágil y de creciente ingobernabilidad, y no ha faltado quien califique a los sucesivos gobiernos haitianos como pues, un estado fallido. En la década de los 90, estamos hablando del periodo 94-98, fueron invadidos por Estados Unidos con tropas multinacionales, y de 2004 a 2019 hubo presencia también de cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas con la misión de mantener la paz y el orden después de la rebelión que derrocó precisamente a Jean-Bertrand Aristide por ahí del 2004. Bueno, pues decíamos de la pobreza de Haití, también tendríamos que hablar del saqueo del suelo haitiano, que desafortunadamente también continúa en grandes dimensiones. Miseria crónica, golpes de Estado, fraudes electorales, muchísima violencia, mucha migración, muchas enfermedades, incluso algunas infecciosas que fueron también llevadas al suelo haitiano por los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. También mucha hambre, en algunos sectores podríamos considerarlo como hambruna. Ya hace rato mencionábamos los niveles de desnutrición que tiene su población, por supuesto explotación sexual, y para colmo nunca les llegó la ayuda necesaria que se había proclamado en varias reuniones internacionales y que precisamente se necesitaba para reponer la infraestructura dañada por los diversos desastres que han aquejado a Haití. Y esto, también hay que decirlo, con sus buenas dosis de corrupción interna en este país. Y para colmo, pues Donald Trump decidió ahí en 2017 dejar sin fondos a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Haití, que pues digamos en los distintos tiempos, en distintos periodos, ha tenido al menos 5 misiones de paz allí en Haití. Por ejemplo, podríamos citar la de 2006, la de 2010, y esto a lo largo de 30 años. Y que esta última, que pues, terminó gracias a la intervención de Donald Trump, les digo gracias sarcásticamente, porque pues, los dejó sin recursos, había alrededor de 9,000 cascos azules, y pues, sin lugar a dudas que las cuestiones económicas fueron el principal factor para haber sido disuelta esta misión. Ahora, pues, actualmente, del asesinato del presidente, se puede señalar que si a él lo puede matar un comando en su casa, pues ahora sí que cuál es el nivel de seguridad que tiene el resto de la población en Haití. Puede citarse a manera de ejemplo, que no son por supuesto exhaustivos, que las pandillas en la capital, por ejemplo en Puerto Príncipe, se volvieron mucho más poderosas. Algunas crónicas que leímos para hacer este segmento nos hablan de que más de 14,700 personas fueron expulsadas de sus hogares en junio, cuando grupos violentos saquearon e incendiaron sus casas. 15 personas murieron durante un tiroteo el 29 de junio en la capital, incluyendo un conocido periodista y activista político. Y llegamos así al 7 de julio de este año, donde pues, desafortunadamente fue asesinado el presidente Jovenel, o Jovenel, como ustedes le quieren decir, si lo castellanizan, Moisés, lo que pone a este país en un nuevo piso de crisis política y de una posible inestabilidad social y de conflictos armados internos, o al menos muy violentos en ese país, que esperemos que no se den.
Está documentado que Haití tiene pues, o sufre de grupos pandilleriles que han crecido de manera importante, tanto en número como en armamento, los cuales pues incluso se hablan de que ya tienen hasta control geográfico de ciertas partes de la nación. Seguramente pues, todo el mundo se pregunta o nos preguntamos quiénes asesinaron al presidente de Haití. Con la información disponible hasta el momento, sabemos que participaron 28 colombianos, principalmente soldados y suboficiales retirados del Ejército Nacional de Colombia, y también ahí hubo 2 estadounidenses de origen haitiano. Todos más o menos en un rango de edad entre los 35 y 55 años. Hay que decir aquí, o tendríamos que hablar de 2 países que se ven francamente envueltos en esta situación. Por supuesto, Estados Unidos, que ya lo hemos venido mencionando, pero también Colombia. Colombia en el ámbito internacional, estoy hablando a nivel de gobiernos, no a nivel de población, a la cual, por supuesto, respetamos y queremos muchísimo. Pero bueno, seguimos. En el ámbito internacional, se sabe que Colombia tiene gente muy preparada en cuestiones de seguridad. Trabajan como guardaespaldas o también como sicarios en varios países. Pudiéramos poner aquí como ejemplos a los Emiratos Árabes, pero sin duda Israel también, y pues muchos están trabajando también por medio de empresas de seguridad de Estados Unidos, algo así como un outsourcing en compañías de seguridad. Algunos analistas, me refiero, consideran inclusive a Colombia como un país exportador en cuestiones de seguridad, ¿no? Pues obviamente desde artículos que sirven para la seguridad, blindaje, chalecos, etcétera, hasta por supuesto, pues ahora sí que cuerpos de defensa, cuerpos de guardaespaldas, que pues ahora sí que cuidan a determinados personajes, principalmente del ámbito político, aunque por supuesto no habría que descartar pues de la esfera de la iniciativa privada y también en general de personajes de la vida pública, podríamos incluir también ahí actores, cantantes, etcétera. Bueno, el rollo es que estas personas que son formadas para todo este tipo de cosas que estamos comentando, pues supuestamente son para dar paz, seguridad, estabilidad, pero pues habría que ver el otro lado de la moneda y ahí podríamos decir que del otro lado de estas supuestas misiones de paz y seguridad y estabilidad, pues también ahí está una verdadera, como lo calificarían, una verdadera industria sicarial de exportación para favorecer a algunos gobiernos que paguen por sus servicios. Aquí hay que recordar que Colombia es uno de los países que más reciben asistencia militar y económica por parte de Estados Unidos, que precisamente pues este país es el que dirige la formación de los militares colombianos. Y aquí podríamos decir, pues, qué tan metido está Estados Unidos ahora en este golpe a Haití. Bueno, pues el 7 de julio, en la madrugada, un comando de 28 hombres llegó a casa del presidente Jovenel Moïse. Bueno, o Moïse, como ustedes lo quieran pronunciar, estamos hablando de Puerto Príncipe. Se hicieron pasar por agentes de la DEA, es decir, esta organización estadounidense que supuestamente se encarga en la lucha de los narcóticos, ya sabemos, a veces pues actúa la mexicana, en otros periodos que es no tanto sobre la lucha, sino por el control de ciertos productos. Bueno, pues les dijeron amarrar, les dijeron, venimos de la DEA, esta es una operación de esta organización, entonces todos a un lado, que vamos a trabajar aquí, amarraron a los trabajadores de la casa y empezaron a disparar, hirieron a la esposa del presidente y también pues al presidente Moïse lo mataron y según información del propio gobierno haitiano, lo remataron y le metieron 12 tiros al presidente. Terrible, pues imagínense la hazaña con que lo asesinaron. Después saquearon la casa y se fueron, pues ahora sí que sin que nadie los molestara. Eso ya fue después cuando los fueron a seguir y los encontraron. La esposa del presidente Martín, de 47 años, fue herida, sobrevivió al ataque, pero pues por la magnitud de las heridas que tenía, fue trasladada para su atención médica a Miami, Florida. Uno de sus hijas, Yomarly Jovenel, se escondió en la habitación de su hermano durante el ataque y actualmente ya sabe que los 3 hijos de la pareja están resguardados y una empleada que tenían ahí en su casa y otro trabajador fueron matados por los agresores y ya después pues fueron liberados. El presidente tenía 53 años, enfrentaba una grave crisis de gobernabilidad, eso hay que decirlo, y también de legitimidad. Desde enero de 2020 gobernaba por decreto,
debido a que había finalizado el mandato de los diputados sin que se hubieran realizado nuevas elecciones legislativas. De ahí el Consejo Supremo de la Judicatura había decretado el fin inmediato del mandato del presidente, a lo que el presidente pues, respondió afirmando que frustró un plan de golpe de Estado que incluía, fíjense ustedes qué ironías del destino, incluía precisamente el asesinato del presidente. Y sí había pues, no pocas personas que querían dejar el cargo, ¿no? Y gobernaba, como decía, por decreto después de que las elecciones legislativas previstas se habían retrasado, y desde que asumió él en febrero de 2017, enfrentó desde un inicio pedidos de dimisión, y protestas masivas, primero por acusaciones de corrupción y también aparentemente por el mal manejo de la economía. La oposición también lo acusó de buscar instalar una dictadura al sobrepasar su mandato y volverse más autoritario, debido a que pues mandó por ahí un decreto que fue aprobado que limitaba los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno, y también otro decreto que creó una agencia de inteligencia que respondía únicamente al gobierno haitiano. Así, exigieron su renuncia bajo el argumento de que su mandato había terminado legalmente en febrero de 2021. Bueno, pues los presuntos asesinos fueron localizados con ayuda de la población en una casa no muy lejos de la escena del crimen, en Pétionville, que es un suburbio al norte de Puerto Príncipe, y después de un tiroteo que duró varias horas por la noche, fueron detenidos las dos personas de Estados Unidos, 15 colombianos, y fíjense que hay una información contradictoria. Inicialmente el gobierno anunció que 3 colombianos habían sido abatidos, aunque después dijeron que habían sido 4. Y también pues el resto de los colombianos se dieron a la fuga. En esa casa, según información oficial, se confiscaron las armas y materiales utilizados por los atacantes, y durante el operativo en que los detuvieron, pues ahí la gente estaba expectante e inclusive querían quemar a las personas que habían asesinado al presidente o a las que se les acusaba de haber asesinado al presidente. Uno de los haitianos estadounidenses detenidos es James Solages y el otro estadounidense es Joseph Vincent. En el caso de James Solages, o Solages, es como se escribe, con G, de 35 años, es interesante parte de la biografía que se empieza a publicar sobre él. Es un agente diplomático certificado, supuestamente es defensor de los niños y político incipiente en un portal de una entidad caritativa que él había establecido en 2019 en Florida, Estados Unidos, para ayudar a residentes, pero la otra parte, digamos, ahora sí que la del buen pastor, es que pues, fue guardaespaldas en la Embajada de Canadá en Haití. De la otra persona, de Joseph Vincent, hasta ahora no se ha dado a conocer información alguna. ¿Qué sigue en Haití? Bueno, pues ahí hay conflictos internos entre el primer ministro interino saliente, Claude Joseph, que asumió el gobierno de Haití con el respaldo de la policía y las Fuerzas Armadas, y que pues, solicitó a la gente que reabra sus negocios y regrese a sus trabajos, al tiempo que también ordenó reabrir el aeropuerto internacional. Su idea es continuar en el poder hasta que se celebren elecciones en septiembre de este año. Si ya falta muy poco, a ver si es cierto. Pero ahí hay otra persona, este es Ariel Henry, o Henry, si lo decimos en francés. Bueno, pues él había sido recientemente nombrado por el presidente como nuevo premier, precisamente para reemplazar a Claude Joseph, aunque no había jurado en el puesto cuando el presidente fue asesinado. Y pues este Henry declaró que ya no consideraba a Joseph como el primer ministro legítimo y que pues, Claude debía volver al papel que tenía anteriormente y él asumir el cargo de primer ministro. Y pues parece que ahí está la disputa entre ellos, aunque la constitución haitiana complica más las cosas porque ahí se establece que en caso de vacancia en la presidencia, el cargo lo asume el presidente de la Suprema Corte, y en enmiendas que no fueron aceptadas por todos señalan que el mandatario debe ser elegido por el Parlamento y pues no hay asamblea del año pasado. Además, el titular de la Suprema Corte de Haití murió el mes pasado de COVID-19. Muy, muy complicado el asunto. Quizás pues ahí podría una medida ayudar, sería recomenzar nuevamente el proceso de estabilización de Haití con la organización precisamente de las elecciones presidenciales. Esto pues con apoyo internacional que le dé credibilidad al proceso para que pues, evite un factor más de inestabilidad en la población haitiana,
y que además pueda ayudar a asumir el gobierno electo que resulte vencedor. Termino esta parte del programa de hoy mencionando que cuando el presidente Moïse ganó las elecciones, o más bien cuando se confirmó su triunfo, estamos hablando del 28 de noviembre de 2016, que precisamente iba a iniciar en 2017 su gobierno, exhortó en aquel momento a los haitianos, sin distingo de rango social o de residencia, tanto los que estuvieran en Haití como los que estuvieran fuera de Haití, a comprometerse con una meta: poner al país de pie, porque Haití, señalaba él, está de rodillas. Hoy Haití se cayó en una nueva y honda espiral política de odio, muerte y de inestabilidad, que esperemos que los países que están ahí, que ya sabemos cuáles son, siempre alrededor como aves de rapiña, no lo expolien más, no lo saquen más y no sacrifiquen más a su población. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte de Mirada Crítica.